Muy bien. Bueno, hemos convocado hoy esta conferencia de prensa para, para advertir sobre lo que son unas reducciones de asignaciones a fondos federales de acuerdo a los resultados del último censo y el impacto que el mismo va a tener en el presupuesto del país, al igual que en nuestra economía. Así que los dejo en primer lugar con el licenciado Juan Mercado, que es nuestro candidato a comisionado residente, quien ha estado dándole seguimiento a este particular. Buenos días. Bien, la realidad es que en Puerto Rico se están comenzando a sentir los efectos de los recortes presupuestarios que se están viendo a raíz de la creación de lo que se ha denominado un supercomité para cortar fondos presupuestarios ¿verdad?, del gobierno de los Estados Unidos, en áreas discrecionales y no discrecionales. Además de este recorte de fondos que se hace con el propósito de balancear el presupuesto federal, se está vislumbrando la posibilidad de una reducción en fondos, lo que se denominan fondos no discrecionales, tomando en consideración la reducción de población que ha visto Puerto Rico a raíz de los resultados del último censo. Esto conjuntamente con el efecto que se ha visto en la eliminación de fondos ARRA y el colapso en el sistema de retiros crea lo que nosotros entendemos es una crisis en el sistema fiscal puertorriqueño. De acuerdo con un estudio del Centro para la Nueva Economía, los gastos federales en educación, vivienda y carreteras, entre otros, pueden ver reducciones de alrededor de un 7% en el 2013, en el año 2014 y en el año 2015. Si los fondos federales que recibe Puerto Rico ascienden a 7,000 millones de dólares y el recorte es de 7%, se deben de perder alrededor de 500 millones de dólares al año. Este problema cobra más fuerza cuando se toma en consideración el impacto que puede tener en áreas como educación, donde el presupuesto del Departamento de Educación, que oscila entre los 3,000 millones de dólares, 3 y 4 mil millones de dólares, puede recibir un recorte de 37% del mismo, a raíz de los recortes propuestos. De igual manera, ya se está viendo el efecto de estos recortes en áreas que perjudican directamente a la gente pobre, tomando en consideración que la Sociedad para Asistencia Legal, Servicios Legales de Puerto Rico ha recibido una reducción de un 30% en su presupuesto, y nos preocupa, sin lugar a dudas, la falta de acción del gobierno de Puerto Rico, la incapacidad en desarrollar medidas que mitiguen los efectos de esta reducción en fondos federales, y por otro lado, la falta de denuncia por parte del liderato del Partido Popular Democrático, que parece que está cortando pétalos de margarita, fijándose en resultados de encuesta cuando el país tiene que afrontar estos recortes fiscales y esta merma en el presupuesto de Puerto Rico, y que poco se ha dicho en torno al mismo. El Partido Independentista tiene propuestas para enfrentar esto que a todas luces constituye una crisis fiscal para los puertorriqueños. Y a tales fines voy a dejar al compañero Juan Dalmau para hablar de esas medidas para mitigar el efecto de esta reducción en el presupuesto. Sí, bueno, lo que está planteado ante nosotros es una crisis económica de marca mayor. Serían la pérdida en los próximos años de 1.500 millones de dólares, sumado al hecho
de que el plan de retiro está al borde de la insolvencia, y eso dejaría en los próximos años al país sin la capacidad de cubrir los gastos de personas que reciben el beneficio de retiro. Así que lo que estamos planteando hoy es la denuncia, pero también unas propuestas específicas. En primer lugar, hay que romper con lo que ha sido una política pública estrictamente de dependencia y de estímulo a la dependencia, y estimular la autosuficiencia para que Puerto Rico no continúe dependiendo de las determinaciones unilaterales que se toman en los Estados Unidos de acuerdo a los intereses económicos de ese país, aun cuando tenga efectos adversos sobre los puertorriqueños. Y en ese particular, obviamente, el hecho de que seamos un territorio, una colonia, eso tiene un efecto pues particular, porque estamos sometidos a esa discreción unilateral por parte de los Estados Unidos. Pero aquí en Puerto Rico, aún bajo esas limitaciones, podemos tomar unos pasos decisivos para lograr que el impacto de estos recortes no sea tan dramático. En primer lugar, insisto en la propuesta de aumentar las fuentes de recaudos del gobierno, propuesta que presenté ayer ante la Asociación de Industriales, de una imposición no confiscatoria ni penalizante de hasta un 10%, nunca menor de un 5%, de contribuciones a la repatriación de ganancias. Eso permitiría llegar, en términos de recaudos, más de 3.300 millones de dólares al fisco, que debe ir de las manos, además, con unas propuestas de austeridad en los gastos del gobierno. Por ejemplo, reducir al mínimo la contratación de servicios profesionales y establecer unos topes para los mismos, adoptar legislación para limitar números de asesores y establecer requisitos de experiencia y preparación, de manera que aquí no se esté financiando mediante contratos de asesoría a lo que pueden ser personas que no tienen las capacidades correspondientes y se preste para el amiguismo. Hay que restringir el uso de tarjetas de crédito y gastos de representación de agencias y corporaciones públicas. Hay que extender la veda electoral, es decir, la prohibición de anuncios gubernamentales todo el cuatrienio. Aquí sí sabemos que una de las llaves abiertas en los gastos de gobierno son anuncios gubernamentales, tanto en los municipios como en el gobierno central, como de la legislatura, que lo que van es básicamente a resaltar la imagen y obra de los incumbentes y que no tienen un fin público legítimo. Así que establecería un grupo que evaluaría los anuncios que evita el gobierno de acuerdo a que los mismos sean en cumplimiento de la ley, por ejemplo, como los edictos, o aquellos que puedan ser por necesidad de seguridad pública, entiéndase, campañas de vacunación o momentos en donde venga un huracán, desastre natural. Pues obviamente el gobierno tiene que hacer unos anuncios, pero que se limite a ese tipo de promoción y no a la promoción de la imagen y obra de los incumbentes. Hay que reestructurar, como dije, las tasas contributivas para llegar más fondos al gobierno y además crear una junta de fiscalización de actividades privadas, o mejor dicho, privatizadas del gobierno, de manera que se audite de forma adecuada los contratos que se otorguen a agentes privados o a personas privadas, que en ocasiones se otorgan en Puerto Rico contratos que no se ven los resultados de los mismos. Así que eso sería un complemento para apoyar la gestión de la Oficina del Contralor de Puerto Rico en la fiscalización del uso de fondos públicos. Pero insisto, estas son medidas específicas para atajar un problema de fondo, que ha sido la cultura de la dependencia, en donde en Puerto Rico no se ha estimulado la autosuficiencia, que eso es resultado de nuestra condición colonial. Así que siempre tendremos esa espada de Damocles sobre nuestras cabezas en la medida en que sigamos siendo colonia y no tengamos los poderes de nuestra independencia. Siempre estaremos sujetos al criterio unilateral y de defensa de los intereses de otro país por encima de los nuestros. Pero eso no justifica que ahora mismo de manera inmediata el gobierno no tome acción al respecto, y además mucho menos justifica que este tema tan importante haya pretendido ser barrido debajo de la alfombra por el candidato del Partido Popular y del PNP, porque me parece a mí que ante la crisis económica que sufre Puerto Rico, esto va a ser un golpe mortal y que tendrá un impacto social severo sobre la población en Puerto Rico, como señaló el licenciado Mercado. Estamos hablando de programas dirigidos a sectores marginados en Puerto Rico, que ya de por sí tienen los efectos de la imposición de un IVU con un efecto regresivo, que además los recortes en los servicios gubernamentales, que ahora también van a sufrir unos recortes dramáticos,
me parece a mí que el gobierno tiene que reaccionar y tiene que responder con firmeza. Por lo menos aquí están nuestras propuestas, y si esas son las que deciden adoptar, pues por lo menos sería un paso en la dirección correcta. Muchas gracias. Yo creo en primer lugar porque esa cultura de dependencia lo que ha hecho es convertir a los gobiernos de turno en cabilderos y por lo tanto ellos todavía tienen fe de que de alguna manera se excluya a Puerto Rico de algunos de esos recortes. Pero fe que ha quedado probada en el pasado es insuficiente porque como ocurrió con las 936, como ha ocurrido con otros elementos que afectaron económicamente a Puerto Rico y que respondió a los intereses económicos de los Estados Unidos. Y en segundo lugar, francamente, creo que tiene que ver mucho con el ambiente electoral. Nadie quiere ser el que traiga las malas noticias y mucho menos cuando no tiene respuesta ni tiene propuesta. Y en ese aspecto prefieren estar hablando de los muchos fondos federales que van a traer, por lo menos en los casos de los otros candidatos a comisionados residentes, en lugar de entrar en lo que son estos elementos preocupantes que se presentan. No sé si quieres añadir. Sí, claro. Y en medio de no solamente el proceso electoral, sino ante una consulta plebiscitaria, lo que se está planteando es el problema medular del régimen colonial que existe en Puerto Rico, que ha sido históricamente financiado a través de las supuestas ayudas federales. La incapacidad de una economía de echar hacia adelante por sus propios pies demostrativo de esta crisis que tenemos ante nosotros. Y mientras tanto el gobierno de Puerto Rico malgasta festinadamente los recursos del fisco para aparentar una solvencia que no existe, una realidad alternativa, mientras que del otro partido, el Partido Rojo, están cruzados de brazos esperando que les toque el poder para entonces ellos jugar con la piñata y luego plantear una crisis y probablemente traernos como alternativa la imposición de mayores arbitrios que en última instancia empobrecen la calidad de vida de los puertorriqueños. Yo a eso solo quiero añadir la gran ironía que históricamente se le dijo a nuestro pueblo que bajo la independencia se iban los fondos federales. Y ese fue el instrumento que históricamente se utilizó para aterrorizar al país con nuestra independencia. Y la gran ironía es que está ocurriendo lo que habíamos previsto, que es bajo el régimen colonial, bajo bandera americana, donde se están llevando los fondos federales, fondos que se llevarían si fuéramos también un Estado. Así que eso es importante recalcarlo. Lo único que nos garantiza un control para nosotros insertarnos a los mercados mundiales, establecer tratados de cooperación y amistad con los Estados Unidos y otros países del mundo, y manejar nuestras propias finanzas según nuestros intereses, es solo bajo la independencia, y por eso es tan importante ese plebiscito el próximo 6 de noviembre. Muchas gracias.